Saludos nuevamente, profesor Enrique Rijo por aquí. Estamos hablando ahora en el tema número 4 sobre las direcciones del sistema de direcciones de IP, versión 4. Este es el segundo video sobre este tema. Vamos a dar un breve resumen de lo que hemos dado y vamos a continuar con el material nuevo. Ya dijimos que el 0 es el número más pequeño que se puede representar en una estructura de 8 bits cuando todos son ceros, y el número 255 se representa como todos 1. Y la razón de esto fue que los IP address son entre 0 y 255 en cada octeto. Vimos también que si ahora queremos representar los 4 octetos como la computadora los representa, pues quedaría de esta forma el 000 y el 111 todo. Sería de esta forma y sería este el IP address. Pero también dijimos que no se puede utilizar los extremos. La dirección que sea, no podemos usar de ese segmento ni la primera ni la última. Hablamos básicamente de la cantidad de nodos que puede haber en el Internet, que es este número de nodos, que a pesar de ser un número bastante grande, realmente es una fracción del número de equipos que hay en el Internet. Por lo tanto, realmente este es el número de servers o de equipos a los que nos podemos conectar, porque realmente usuarios hay muchos más que esto. Así que también hablamos de que si tú estás conectado a través de una compañía de cable, pues la compañía de cable tiene toda una red de miles y miles de usuarios que todos están dentro de una red privada de esa compañía. No es una red pública que pertenezca al Internet. Solo hay un dispositivo, que puede ser un router, que conecta esa red de esa compañía de cable a lo que es el Internet público, y ese único dispositivo tiene un IP address de esta cantidad. Eso es para que vea el número. Y es grande, sin embargo, ya está agotado. Por eso es que el mundo tiene que dar un cambio hacia la versión 6, que próximamente hablaremos de ella. Habíamos hablado de que en los años 80 las redes locales comenzaron a hacerse ya más notables. Y en los 90 también, pues ya esto era más fácil ver ya redes de tipo TCP en los años 90 y especialmente en el año 2000. Pero era necesario reorganizar esto para hacer un buen uso de las direcciones disponibles. En ese momento, aún en los años 80 y principios de los 90, aún no se consideraba que íbamos a alcanzar esta cantidad de dispositivos en el mundo. Todo el mundo pensaba que no iba a ser necesario tener tantos dispositivos conectados. Obviamente esto se volvió sencillamente una fracción de lo que hay hoy. Así que obviamente, pues acuérdense que todas las telecomunicaciones están controladas o reguladas. Realmente la palabra es reguladas por organizaciones que están establecidas para hacer y crear estándares. Así que se adoptó una nueva estructura a la que se le conoció con el nombre de clases. Así que las redes iban a tener diferentes clases. Vamos a explicar eso en detalle ahora. La clase A, que es la primera de este grupo de clases, se define de la siguiente manera. En el primer octeto, de los 4 que tiene la dirección, el primer octeto, el de la izquierda, vamos a buscar el bit más significativo. Y el bit más significativo es el que está más a la izquierda. Si comienza con 0, esa red pertenece a la clase A. ¿Y quiénes son las redes que pertenecen a la clase A? Pues míralas aquí. Las que comienzan con 0000 en todas, y la que comienza con 011111, que no es otra cosa que el número 127. Así que la red desde la 0 hasta la 127, toda red que comience entre 0 y 127 es una red clase A. Y aquí otra cosa importante. Para indicar que esa red es clase A, esta es la estructura de la red. Y esto es algo que también entra ahora porque lo vamos a empezar a ver en más detalle ahora. La mascarilla, el mask o el net mask, es la mascarilla. ¿Qué parte de la red, qué parte del IP address va a ser la red? ¿Y qué parte del IP address va a ser el número de nodo? En este caso, la red de clase A
El componente de la red es el componente que tiene estos unos. O sea, el primer octeto va a ser el número de la red. Va a ser el número de la red. O sea que los nodos van a empezar desde el 0000001 hasta el 11111, todos en 1, todos en 1, todos en 1. ¿Está bien? Así que este tipo de red que va a ser clase A se va a identificar con una mascarilla 255, que sería de esta forma, y en los próximos 3 octetos sería 000, indicando que esos 3 octetos son destinados al número de equipos. O sea, que en una red yo puedo tener toda esta cantidad de nodos. O sea, en total pueden haber 128 redes que van de la 0 a la 127, y cada una de esas redes puede tener 16.777.266 nodos. O sea, que si yo soy dueño de la red número 20, yo puedo tener en mi red hasta un máximo de 16 millones, casi 17 millones de nodos. Y le puedo poner una dirección a cada uno de ellos. ¿Ve? Para que se entienda, la mascarilla lo que deja saber es cuál es la parte destinada a la red y cuál es la parte destinada al número o la cantidad de nodos. En este caso estoy destinando el primer octeto, los primeros 8 bits, que forman un 255 porque todos son 1. Y los próximos 3 octetos se están dejando identificar para los nodos. Por lo tanto, la clase A solo y tiene un octeto para identificar el tipo de red o el número de la red. Las grandes compañías de telecomunicaciones que ya para ese tiempo estaban operando tenían redes que comenzaban con ese tipo de números, con números de 127 hacia abajo. De hecho, quiero aclarar que ni el 0 se usa, ni la red 0, ni la red 127 tampoco se usa. O sea, que es lo que está entre medio de ellos dos. Aunque hay 128, realmente son 126. ¿Por qué no se usa ni la red 0 ni la red 127? Hablemos ahora de la clase B. La clase B está definida como toda red que comience con el número binario 1 en su bit más significativo del primer octeto. La primera que comienza es la 128. Y la última que tiene un 1 sería la 191. Y ahora estamos hablando de que estos dos octetos están siendo utilizados para el número de red y solo se reservan ahora 2 para el nodo. Por lo tanto, hay más redes, pero menos nodos que en la clase A por red. Y su mascarilla entonces es 255.255.0.0. O sea que toda red que tenga una mascarilla de 255.255.0.0 es una mascarilla de clase B. En esta clase B hay un total de 16.384 redes, porque tenemos 2 bytes completos o 16 bits para la red. Y cada red puede tener 65.536 nodos. Fíjese la cantidad de equipos que se pueden conectar, que son sustancialmente menos, pero ahora tenemos un número sustancialmente mayor de redes. O sea, las clases B tienen más redes y menos nodos que la clase A. En el caso de la mascarilla, ya hablamos de que se utilizan los primeros 2 octetos, por lo tanto es 255, porque los primeros 2 están en 1 todos, y estos son los 2 destinados a los nodos. Normalmente las universidades, los hospitales, bueno, las universidades reconocidas, por lo regular tienen clase B. Los gobiernos tienen clase B, algunos de ellos. Ahora hablemos de la clase C. La clase C es la clase que más se usa. ¿Por qué? Pues porque es una clase que está definida, por ejemplo, que toda red que comience con el binario 1 en sus primeros 2 bits. En sus primeros 2 bits es clase C. Por lo tanto, la primera sería la 192 y la última sería la 223. Solamente el último
bytes, o los últimos 8 bits, son los que se utilizan para el nodo. Los primeros 3 tienen la red. Por lo tanto, solamente cada red tiene solamente hasta 256 nodos, menos los dos que siempre se tienen que nunca se usan. Pues obviamente pues estamos hablando de 254 nodos. Esta es la forma de representar la mascarilla. 255.255.255.0, que salve, eso lo hemos visto varias veces en algunos lugares. Lo vamos a ver en más detalle luego. En este caso, el número de redes puede ser sustancialmente mayor. 2.097.152 redes clase C pueden existir, pero solamente puede tener 256 nodos menos 2 cada red. 254 nodos. ¿Vieron? El número muy pequeño de nodos, pero una gran cantidad de redes. Aquí otra clase más que, aunque no se utiliza, es importante dejarla clara para que se sepa que no existen solo 3 clases, existen 5. Y esta es la clase D, que sería la cuarta. En este caso serían los primeros 3 bits, el número más significativo en los primeros 3 bits. En este caso los primeros 3 serían esto, así que esta red comienza en 224 y se extiende hasta el 239. ¿Qué significa eso? Eso significa que los nodos que estén bajo esta clase están en la clase D. Sin embargo, importante dejar saber, las direcciones clases D no se utilizan para Internet. Solo existen para propósitos de pruebas y para propósitos de investigación y no se utilizan. O sea, para Internet solo se usa la clase A, B y C. Finalmente llegamos a la clase E. Toda red que comience con el número binario 1 en los primeros 4 bits del octeto más significativo, estamos hablando de la clase E, que es la quinta clase, es la última clase que toma la dirección desde el número 240 hasta el 255, que es hasta donde llega el número máximo que se puede representar en un octeto. Al igual que la clase D, la clase E no se utiliza para Internet, solo se usa para hacer unas pruebas y para ese tipo de funciones, pero no se utiliza para el Internet. Así que las clases, vuelvo y repito, para el Internet, cualquier dirección de Internet consiste en direcciones que van de la clase A, B o C. Esto es un resumen. Ya hemos dicho que hay 5 clases o 5 grupos que están dados por letras A, B, C, D y E. Y las más importantes son estas que están aquí, donde hablamos de la clase A, que se representa como un 255.0.0.0, porque el número de la red está dado por el primer octeto solamente y los próximos 3 son a cantidad de nodos. En la clase B estamos hablando de que el número de la red se da en los primeros 2 octetos y los próximos 2 octetos tienen el número de nodos. Y la clase C utiliza los primeros 3 octetos para el número de red y solamente el último, los últimos 8 bits, el último octeto, para propósitos del número del nodo. Cuando hablamos de redes classful, nos estamos refiriendo a redes que cumplen con esta estructura. Sin embargo, existen situaciones en las que no es necesario o queremos usar otra estructura diferente. Recuérdese, nosotros no podemos alterar esto para nivel del Internet, pero una vez estamos en una red privada tenemos muchas cosas que podemos hacer que no se pueden hacer a nivel de Internet. ¿Okay? Así que es bien importante dejar claro que para nosotros poder utilizar esto tiene que ser usando las direcciones públicas. Si nosotros queremos hacer unas direcciones privadas, podemos utilizar esto o podemos utilizar otra estructura. Otra estructura que voy a explicar en breve, que son cosas que también se hacen. Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre esta red que tenemos aquí, esta dirección de Internet. 12.3.7.1. Es una dirección válida, ¿verdad? Tiene números de 0 a 255, tiene 4 octetos, cumple con todo. Ahora, mira el problema, mira el netmask que estoy utilizando. 255, 255, 255, 0. ¿Qué significa eso? Que estoy usando la mascarilla de la clase C.
Pero la dirección 12 está entre 0 y 127. Por lo tanto, debe ser una clase A. Se supone que la estructura sea esta. ¿Por qué? Porque 12, el network 12, pertenece a la clase A. Ahora yo puedo utilizar el 12.3.7.1 con mascarilla de clase C. Ahora yo en internet no puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso en una red local. Cuando yo defino una red que siendo una clase diferente, la defino como una que no es la que le corresponde, estoy diciendo entonces que esta red es de tipo classless. ¿Por qué classless? Porque no estoy siguiendo el estándar de las clases. Yo puedo crear una red 12.3.7.1, una red privada, que tenga ese netmask. Eso es completamente válido. Pero no estoy usando el estándar establecido porque la red 12 es una red de clase A, porque sus primeros números van entre 0 y 127. Por lo tanto, pertenece a la clase A, no pertenece ni a la B ni a la C. Pero yo quiero poner esa, pues entonces la puedo poner. Pero de manera privada puedo crear esa red. Y es válido. Pero entonces sería classless. No es lo mismo 12.5.160.20 con un netmask 255.000, que es la que corresponde classful, ¿verdad? Porque es 12. A tener la misma red con un netmask 255.255.255, que es una red clase C, porque eso entonces sería una red classless. Y las red classless se utilizan en redes locales, no públicas. Habiendo hablado de lo que es classful y classless, vamos a hablar un momento sobre algo que, aunque es un poquito más adelantado a este curso, es algo que quiero introducir desde ahora para que ya vayas viendo unas cosas que luego vamos a encontrar. De esta misma red que estamos hablando, 12.5.160.40. Digamos que tenemos esta dirección IP. Si yo la deseo utilizar como una clase C, yo le pongo la mascarilla 255.255.255.0, ¿verdad? Que es la que corresponde, siendo una dirección clase A, ¿verdad? Pero le puedo poner la mascarilla de la clase C. Ahora bien, yo tengo otra forma de definir eso, usando /24. ¿Y qué significa el 24? El 24 significa la cantidad de bits que están siendo destinados al número de la red. En este caso yo estoy destinando 24 bits al número de la red. 8 por 1, 2 y 3. 24. Aquí serían 16 y aquí serían 8. Obviamente hay que decir entonces claramente aquí que en este caso la red que yo estoy usando, si estoy usando clase C, la red es la 12.5.160. Porque los primeros 3 son los que dicen la red. ¿Quién es el 40? El 40 es el número del nodo. Porque yo estoy destinando este último para el número del nodo, que es el 40. Los primeros 3 serían entonces el número de la red. ¿Está bien? Así que eso es importante dejarlo claro también. Cuando nos referimos a esto de utilizar una notación con una numeración de bits, nos referimos al CIDR, que no es otra cosa que el Classless Interdomain Routing Notation. Ese es el concepto de la palabra, ¿verdad? El concepto completo. Se llama Classless Interdomain Routing. Eso es lo que significa CIDR, y esto es una notación, es usando la notación numérica en vez de utilizar el netmask. Si yo no definiera el CIDR, si yo no le pusiera CIDR y le pongo 12.5.160.40 y no le pongo el /8, la computadora o el sistema, el equipo que se esté utilizando va a entender que esa es una clase A. Entonces va a entender que ese es el network 12 y el nodo es el 5.160.40. Porque acuérdate que la clase A, solamente el primer octeto es el que trabaja con el número de la red.
por lo tanto lo demás sería el número de nodos. ¿Está bien? Así que si yo le pongo slash, le puedo poner slash 8 o simplemente no ponerle nada porque es lo mismo. Ahora, si va a ser otra cosa que no va a ser clase A, tengo que ponerle o la notación CIDR o tengo que ponerle la mascarilla correspondiente porque entonces no es el estándar, es otra cosa. ¿Qué pasa si yo tengo una red que tiene 450 computadoras? ¿Cuántas yo dije que cabían en una clase C? 256 menos 2, 254. Así que tendríamos que entonces hacer un ajuste en la mascarilla para poder atender a una sola red de 450 computadoras sin que se nos dañe esta estructura. Vamos a explicar eso un poquito. ¿Qué pasa si yo defino esta red slash 23? O sea, yo estoy declarando 23 bits para el número de la red. No son 24, son 23. 8 y le voy a robar un bit a esta. En vez de ser 24, va a ser 23. Le voy a robar un bit para convertir esta en un 0 de manera que ahora tenga una red con más capacidad de nodos. Por lo tanto, si aquí cabían 255 en total, 256 comenzando con el 0, ¿qué sigue después de 256? El doble de 256 serían que 512 menos 2, 510. Así que tendría 510 nodos en una red que sea 192.168.2.0, o sea que el punto lo que sea. Si la utilizo slash 23. Este concepto yo no lo voy a explicar en detalle ahora, porque obviamente esto es algo un poco más complejo, pero esto es a lo que vamos cuando hablemos de subnetting. Mira la mascarilla como sería 255.255.254.0 y permitiría hasta 512 menos 2, 510 nodos en la red. Obviamente, vuelvo y repito, es un material un poco más complicado. Yo necesito primero que dominemos esto para luego entrar en subnetting y hablar de eso, porque se puede hacer de esta forma o se puede hacer hacia acá también para declarar menos de 255 nodos. Bueno, hemos visto el sistema de direcciones, hemos visto esta parte del sistema de direcciones. Esto lo vamos a practicar ahora, lo vamos a aplicar de otra forma, así que lo estoy dando primero la parte teórica, no explicándolo, hablándolo, pero esto ahora se va a mover a algo un poco más ilustrativo que lo que tengo aquí solamente, que es meramente yo hablando y enseñando algo. Así que eso lo vamos a ver en funcionamiento pronto. Espero que continúes con nosotros porque esto se está poniendo interesante y se va a poner más interesante todavía. Así que te espero. Saludos.